Bienvenidos a este nuevo programa de Vía Visual. Este programa vamos a dedicarle a la película La Odisea de Christopher Nolan. Y para arrancar con este programa, pues tenemos un invitado de lujo. Estamos con Matteo Manfredi. Matteo Manfredi es el director del área de historia de nuestra universidad, la Universidad Andina Simón Bolívar. También es un cinéfilo empedernido y nos ha acompañado en algunas ediciones del curso abierto de cine que dictamos en el área de comunicación. Así que pues razones suficientes para tener esta conversación sobre la Odisea junto con Matteo. Para arrancar quisiera mencionar algunos datos que me parecen importantes. Esta película que acaba de estrenarse en todo el mundo y también acá en Quito es una película de alto presupuesto, una película de 250 millones, la película más ambiciosa en este sentido de Christopher Nolan. Es una película también que tiene un elemento tremendamente interesante y es el hecho de que está filmada íntegramente en formato IMAX de 70 milímetros y yo diría que es una película que efectivamente tiene un elemento tremendamente interesante y es una adaptación bastante fiel de la Odisea, el libro clásico. Es una adaptación entonces muy fiel, pero al mismo tiempo tremendamente actual y contemporánea. Así que vamos a conversar de eso con Matteo. Bienvenido. Buenos días a todas, a todos. Cristian, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un lujo estar contigo y hablar de una película que tan impacto está dando, no solo en el mundo del cine, sino abrió un debate internacional, aprovechando de un cuento eterno, universal, cual es el viaje de regreso de Odiseo después de la guerra de Troya, con una actualización poderosa del mensaje homérico. Sí, te propongo, Matteo, que en esta primera parte del programa conversemos un poquito sobre la adaptación, sobre las distintas versiones que ha habido de la Odisea. Y en principio quería como justamente arrancar por este lado. Parece un desafío impresionante, ¿no? Adaptar una novela tan compleja con tantos personajes, además vinculada a una mentalidad, a una cosmovisión totalmente distinta de la moderna. Entonces te quería primero empezar por ahí. ¿Cómo ves la adaptación de Christopher Nolan? Tengo que decir que salí del cine emocionado como nunca. Hacía mucho tiempo que no salía tan emocionado. La película dura casi alrededor de 3 horas y pasan súper rápidamente. Por lo tanto, la adaptación que Nolan ha realizado de la Odisea de Homero me parece realmente muy bien lograda. Hay muchas críticas positivas, negativas, como es justo que sea. Sin embargo, es una obra que cruza el tiempo, como cruza el tiempo y termina llegando ahora, después 3000 años de historia, en un contexto evidentemente profundamente diferente, profundamente sesgado por las coyunturas internacionales que estamos viviendo, de guerra, de refugiados, de migraciones. Entonces el mensaje que Nolan da a través de la Odisea se refiere a la época que estamos viviendo, evidentemente. Coincido totalmente contigo. Creo que es una obra que siguiendo, digamos, al pie de la letra las acciones que suceden en el texto original, efectivamente es una obra que nos está hablando mucho de la actualidad, ¿no? Personalmente a mí me gustó muchísimo dos cosas de esta adaptación. La una, por un lado, la estructura del relato, ¿no? Que efectivamente tal cual hace Nolan en otras películas, hay unos juegos con el tiempo. Tenemos por un lado el tiempo presente, que es lo que está sucediendo efectivamente con Elena, y de otro lado la reconstrucción
del viaje de Homero, ¿no? Que a través de flashbacks. Y eso se va articulando en estos dos relatos en un tipo de relato muy particular, que es el uso del tiempo de Nolan, ¿no? Y el otro tema que me parece interesante es el que tú acabas de mencionar, que efectivamente me parece que es una obra tremendamente actual. Yo también rescato mucho esta especie de reflexión que hace Nolan sobre las consecuencias de la guerra, la devastación de la guerra, que creo que está muy presente en la película, en esta especie de conciencia moral de Homero, muy vinculada también a esta relación con Atenea, ¿no? En la película. ¿Qué opinas tú sobre la forma como está contada la película? A ver, yo para dar mi opinión, quiero una anécdota previa. Yo prácticamente me crié con los cuentos de la Odisea gracias a mi abuela materna, que había estudiado letras clásicas durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando yo era pequeño, normalmente todas las abuelas te pueden contar Caperucita Roja, Cenicienta. No, mi abuela me contaba la Ilíada y la Odisea al azar. Entonces yo agarraba uno de los episodios de la Ilíada y me decía, hoy te voy a contar cuando Odiseo se enfrentó con el cíclope Polifemo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ¿Te leía o me contaba y reinterpretaba, pero lo sabía ella hasta su tercera edad, traducía tranquilamente del latín el griego al italiano sin problema. ¿Por qué digo esto? Porque a la final la Odisea es un cuento de cuentos, pero de hecho existe la cuestión homérica de fondo, o sea, no tenemos una prueba histórica de que Homero haya existido realmente. Ajá. Y que estos cuentos luego terminaron siendo dentro de un relato cuya primera copia se encuentra como unos 500, 800 años después de la escritura. Supuesto. Y luego empiezan las copias medievales. Entonces, es una historia que necesariamente a lo largo del tiempo ha sido escrita, reescrita. Por eso tiene este poder y esta carga, digamos, de carácter universal. Porque cada época se apoderó de esta historia y la ha reinterpretado. Y al ser un cuento de cuentos, la estructura narrativa que le da Nolan no me parece muy disímil del texto original. Nolan, por cierto, realiza esta película basándose en una última traducción que se dio. Ahora mentiría si quisiera encontrar en mi memoria el nombre de la escritora, pero de una traductora americana que recién ha traducido y actualizado el mensaje de la... es Emily Wilson. Emily Wilson, perdón. Gracias por recordarme. Pero si leemos los textos antiguos, Homero utiliza recursos que son propiamente cinematográficos. El flashback lo inventó propiamente Homero. Claro que sí, tiene razón. Y si leemos el libro tiene una estructura que no es una novela en términos modernos de la novela. Parece más bien un guión o un sujeto cinematográfico, con pequeñas oraciones separadas, todas unidas en lo que son los cantos, el canto primero, el canto segundo, hasta llegar. Buena puntualización. Entonces, si le vemos, parece más bien un sujeto cinematográfico. Entonces, se presta, y efectivamente lo que estabas diciendo tú también antes, esta Odisea no es la primera cinematográfica. Es un cuento que desde que se inventó el cine ha tenido varias interpretaciones. Hablemos un poquito de esas interpretaciones. Hay muchísimas, ¿no? Claro. Dentro de esas versiones, ¿qué particularidad encuentras tú en el trabajo de Nolan?
Bueno, como decía, bueno, primero Nolan tiene el beneficio de vivir en una época tecnológica en la que utiliza con maestría el IMAX como nunca se había hecho. Eso ya es marca un antes y un después en el uso del IMAX y un uso de la fotografía increíble. Entonces tiene una ventaja que en otras épocas no había. Me refiero principalmente a dos películas de las tantas que se han dado. Una de 1954, si no me equivoco, donde el papel de Ulises lo interpretaba Kirk Douglas, el papá de Michael Douglas. Claro que me acuerdo. Y el papel de Elena lo interpretaba una famosísima actriz italiana que era Silvana Mangano. Silvana Mangano era una actriz de los años... Murió joven a raíz de un cáncer, pero es una actriz que marcó una época como una Sofía Loren, una Claudia Cardinale, por decir. Y claro, este es un relato donde si lo podemos ver ahora, nos parecería un poco antiguo la forma de recitación. Se parece más bien al Colossal como Ben-Hur, como la Biblia, como Cleopatra, ¿no es cierto? Pero aún así, esto era una película que se dirigía a un público profundamente diferente del que tenemos hoy en día. En ese sentido, la apuesta de Nolan es increíble porque finalmente hace una película de 3 horas en una época en que el nivel de atención de la gente es muy, muy, muy bajo, que estamos acostumbrados al scrolling, al Instagram, a este uso inmediato de la información y un consumo demasiado rápido. Otra película que quiero destacar, en cambio, y aquí entra un tema que me interesa bastante, porque hay muchos puntos de contacto entre Homero, Troya, la ciudad de Troya y la ciudad de Nápoles. Es un director napolitano, Francesco Rosi, famosísimo de los años 60, 70, se murió hace unos 10 años, si no me equivoco, que en 1968 da una nueva versión de la Odisea, y claro, que también en esta ocasión la Odisea se presenta como una obra que reinterpreta el presente. Entonces, todo lo que estaba pasando en los finales de los años 60, la contestación juvenil, la revolución cultural, entra en una nueva reinterpretación de la obra sí. en función de esta época. Sí, yo solo menciono dos versiones, hay muchísimas, ¿no? Me acuerdo de La mirada de Ulises, de Theo Angelopoulos, ¿no? Una deconstrucción del relato, pero en el estilo Angelopoulos, que esa película me gustó muchísimo. Y otra versión también tremendamente interesante fue la de Andrei Konchalovsky, ¿no? Una versión poética, también deconstructiva del propio relato de Homero. Y han habido muchísimas, ¿no? Quizás la Odisea podría ser uno de los textos más reelaborados, recitados de cajón, da origen pues a todo un género, ¿no? Un género. Y sigue actualizándose. Y sigue actualizándose, totalmente de acuerdo. Estamos aquí en el programa Vía Visual, conversando muy amenamente con Matteo Manfredi, director del área de historia de aquí de la Universidad Andina Simón Bolívar, y estamos hablando de algunos de los elementos que están presentes en la película La Odisea de Christopher Nolan, que acaba de estrenarse. Y en este segundo bloque, Mateo, yo quería topar un tema que me parece tremendamente interesante. Cuando vi la película, a mí inmediatamente me remitió a la película Troya. Y claro, hacía una comparación entre Troya y la Odisea.
Y efectivamente en Troya todos los aspectos míticos y místicos que están muy presentes, por supuesto, en la cosmovisión homeriana, están ausentes, ¿no? Claro. Troya es una película de acción, Claro. totalmente moderna, y me llama muchísimo la atención que todo el aspecto mitológico y además una cierta atmósfera de misticidad está como muy presente en la película de Nolan. Sí, sí, hay un tema muy recurrente, la ley de Zeus, Exactamente. que es esta ley de la hospitalidad. Es una ley de respeto del extranjero. En este sentido, evidentemente, el mensaje es propiamente político, como estábamos diciendo, es una crítica al mundo actual donde tenemos en el Mediterráneo, que es el espejo donde se da el viaje de Odiseo y de sus argonautas, hoy en día es un cementerio de migrantes que terminan sin llegar a la casa, a las costas europeas. Y si llegan, en el mejor de los casos, se encuentran en como campos de refugiados, de campos de concentración. Muy pocos son los que logran entrar, integrarse. Tenemos entonces esta ley de Zeus, así como la propone Nolan, es uno de estos puntos en que aprovecha el relato homérico para una crítica de la época contemporánea. Sin embargo, los aspectos religiosos de la cosmovisión griega son muy presentes. Son muy presentes, aunque la única diosa que realmente aparece es Atenea. Recordemos el antefacto. Toda la guerra de Troya, ¿cuándo nace? Nace a raíz de una bronca entre diosas. Claro que sí. Y eran precisamente Hera, Atenea y Afrodita, que se están peleando sobre quién es la más guapa. Entonces, entre esas tres diosas se decide que una cuarta persona, un hombre, tiene que decidir quién será galardonada con la manzana. La manzana, ojo, centrémonos en esto. La manzana, este elemento que la cultura católica considera el fruto del pecado, en la cultura griega precatólica es el fruto de la discordia. Claro, se están peleando para conseguir la manzana de oro. Y se escoge Paris. Paris era el hijo del rey de Troya, que finalmente entre las tres escoge a Afrodita, que le promete la mujer más guapa del mundo. ¿Quién era la mujer más guapa del mundo? Helena, que estaba casada con Menelao y era hija de Agamenón. Entonces, todo esto refleja la voluntad divina, el destino, lo que los griegos llamaban el fato. ¿No es cierto? Entonces ya estaba todo escrito, ya estaba todo determinado. Y Ulises es, dentro de todos los partícipes al diseño divino de esta guerra, el único que se pone en contra de la voluntad de los dioses, para defender el hombre, para defender a sus propios hombres.
primero se pone en contra, o sea, es el que determina el fin de la guerra de Troya con la argucia, la inteligencia de crear el caballo y hoy en día también este tipo se dice el caballo de Troya, es el instrumento para llegar a un objetivo, ¿no? Todavía se usa como expresión. Y luego se ve muy bien en la película cuando Ulises se pone en contra de la voluntad, o sea, todos los dioses se dividen en dos bandos, los que apoyan Troya, los que apoyan los aqueos. Y Ulises tiene como enemigos unos dioses poderosísimos. El primero es Neptuno. Por supuesto. Y luego en la película se ve muy bien la trampa que le hace a Apolo cuando llegan a una isla muertos de hambre, pero no pueden comer las vacas sagras de Apolo. Y allí Ulises intenta defender a toda costa el retorno de sus hombres a casa, pero los hombres, los argonautas, no cumplen con la voluntad de Dios, y el único que se termina salvándose es Ulises. Entonces hay esta contraposición también entre la gran humanidad de Ulises y su espíritu rebelde. Claro que sí. Contra la voluntad de los dioses y del destino. Sabes que a mí me parece tremendamente interesante el tema de la ley de Zeus, ¿no? Que es el leitmotiv de la película. Claro. Está en la arbitrariedad de los pretendientes de Penélope, está en las veces que el propio Ulises rompe la ley de la hospitalidad, y está también por supuesto en la escena del caballo, donde hay no quiero spoilear, pero hay una asociación entre las víctimas de la violencia de la guerra y la diosa Atenea, ¿no? Sí. Que me parece que es tremendamente interesante y también redondea y va como, creo que el tema de la ley de la hospitalidad va como siendo una especie de leitmotiv entre las distintas cosas que pasan en la película. Desde luego que sí, desde luego que sí. La ley de Zeus es presente prácticamente desde el comienzo, desde que Penélope está con todos los pretendientes ocupando su casa, pero respeta la ley de la hospitalidad. La ley de la hospitalidad se replica en diferentes escenas, no vamos a spoilerar, evidentemente, aunque la tentación es grande, porque las imágenes siguen siendo muy vivas y la tentación es fuerte. También tenemos, pero situaciones muy interesantes como donde se ve todo el espíritu ingenioso de Ulises, como por ejemplo cuando se topa con el cíclope Polifemo. Allí no hay ley de hospitalidad, hay sobrevivencia. Hay ¿quién es el extranjero perdido con un peligro? Es el propio Ulises. Y es muy llamativo porque esta escena es bastante diferente de la narración homérica. Porque en realidad si leemos la Odisea, Odiseo fraterniza con el cíclope, empieza a socializar y la trampa que él le hace es la siguiente. Primero se presenta con el nombre de Nemo y no con el nombre propio. Nemo en griego quiere decir ninguno, nadie. Entonces el cíclope le llama Nemo, 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 hasta que, como todos sabemos, Odiseo termina cegándole. Claro. Y hay esa escena incluso
cómica, humorista, donde el ciclope herido, ciego, lanza unas piedras al mar para hundir los barcos de los argonautas. No lo logra. Y dice, ahora dirás a todos que quien te cegó es Nemo. Y el Polifemo dice a los otros cíclopes, cuando le preguntaban, ¿quién te cega? Nemo, Nemo. Nadie, ¿cómo que nadie? Claro. Hay todo un juego que en la película no está. Estamos aquí en el programa Vía Visual, estamos conversando sobre La Odisea, la última película de Christopher Nolan, que ahora mismo está en cartelera en Quito y en todas las ciudades del mundo. Es un estreno mundial. Estamos analizando con Matteo Manfredi algunos de los aspectos históricos, de adaptación literaria, estéticos de la película. Y en esta última parte, Mateo, quisiera invitarte como a pensar la película. Es una película, por supuesto, sobre lo que decíamos, ¿no? Sobre esta especie de violación de la ley de la hospitalidad. Es una película que trabaja muchos temas críticos frente a la guerra. Es una película que trabaja el arrepentimiento de Ulises, sí. Esta crisis interna que le da a Ulises. Es una película que tiene muchas aristas y una de ellas es una película de acción. Sí. A carta cabal, ¿no? A la final también. Totalmente, ¿no? ¿Qué te pareció todos estos aspectos de acción? Hay lo que ya conversábamos, ¿no? Claro. La escena del cíclope, hay toda la toma de Troya. De Troya. ¿Cómo ves estas escenas? Cinematográficamente, como he dicho, muy bien logradas. ¿Por qué? Porque no te pesa, tiene un manejo de los tiempos, el Nolan exquisito, realmente todas esas partes de estos relatos que al comienzo pueden parecer desarticulados, a lo largo de la película terminan armonizándose, y hay un punto específico de la película en que todo lo que vemos en la primera parte cobra sentido. Ajá. Y abre camino a la segunda parte de la película, que desde mi punto de vista es el momento en que Calipso, donde se encuentra Odiseo en el tiempo presente, le hace entender a Ulises que le da paso a que regrese a casa. Le libera de alguna manera, ¿no? Ese punto que más o menos está en el centro de la película es un punto crítico, porque toda la confusión controlada de la primera parte desemboca en un relato que terminará con el final que todos conocemos, y que si no lo conocemos no lo vamos a delatar. Entonces, desde este punto de vista me pareció brutal. Repito, 3 horas pasan como como si nada, y la cosa que más me ha sorprendido es las nuevas generaciones que han tenido una atención hacia esto, porque yo puedo tener toda mi empatía, porque yo me crié con esos cuentos, estudié letras clásicas, estudié latín, griego, a veces me ha tocado traducir estas cosas. Entonces puedo decir que yo tengo mi sesgo y mi fascinación depende de... Pero en el cine he visto los chicos de 18 años entregados al cuento. Buen punto. Sabes que sí, yo coincido. Creo que es pues lo que decía, una película que tiene muchos elementos, muchas lecturas. Es al mismo tiempo una película de acción, pero una película mística, una película crítica de la guerra, de crisis interiores. Y es una película para públicos muy diversos. Le puedes entrar desde muchos lugares y funciona como una película solamente de acción, pero no es solo eso. Funciona como una película que tú has mencionado ya, con un contenido político muy fuerte,
pero no solo es eso. No sé. Entonces tiene como muchas capas que creo que conectan con distintos públicos. Y también el personaje de Ulises, que en otras épocas se podía leer como el arquetipo del soldado, del guerrero. Aquí Ulises parece más bien que está obligado a la lucha para el regreso a casa. Lucha no por convicción ni voluntad, sino porque es la lucha del hombre, de ¿cómo se dice? Sobrevivencia. Claro que sí. De la sobrevivencia y es una sobrevivencia existencial frente también a todos los sentimientos de culpabilidad que tiene como hombre, y en ese sentido la escena con el encuentro con Tiresia en el reino de los muertos es la más brutal, ¿no? poética Sí. de todas. Allí cualquier hombre se puede enfrentar con todas las cosas pendientes y los sentidos de culpabilidad que tiene en su vida, y allí es el punto donde me pareció más humano. Sí, totalmente. Odiseo. Mateo, cerremos con una anécdota que me parece muy importante, que es el tema del descubrimiento arqueológico de Troya, ¿no? Sí, a eso me encanta. Es la misma abuela de la que les estaba hablando antes. Cuando yo tenía 11 años me regaló un libro que era El descubrimiento de Troya, escrito por un arqueólogo alemán, Heinrich Schliemann, del siglo XIX. Heinrich Schliemann es quien empieza las excavaciones de Micenas y termina descubriendo la que posiblemente es la ciudad de Troya en las costas de Turquía del norte, ya en la parte asiática de Turquía. Y ese descubrimiento lo hace básicamente utilizando el relato homérico. Siguiendo el relato. Exactamente. Imagínense hoy en día inteligencia artificial, escaneos, drones, y el señor solo siguiendo la pista empezó a hacer excavaciones y encontró una ciudad donde efectivamente había restos de un incendio en época antigua. No sabemos si realmente es la Troya original o no, pero todos la consideramos la Troya. ¿Y cuál es la peculiaridad de eso? El señor es un arqueólogo, una Indiana Jones ante litteram, claro. Más bien de la época positivista, y que evidentemente viajó muchísimo por el Mediterráneo y no solo, y termina llegando a Nápoles. Nápoles en 1880 es la Nápoles recientemente unificada, y es la Nápoles donde en el siglo anterior ya se habían hecho todas las excavaciones de Pompeya, tenía ya el Museo Arqueológico Nacional, en fin, era una ciudad de referencia para la arqueología, y termina muriendo en Nápoles. ¿Por qué es llamativo? Desde mi punto de vista, tal vez, es que Nápoles es la ciudad cuya leyenda dice que fue fundada por una de las sirenas que intentaron seducir Ulises y que terminó muriendo en las costas de Nápoles, y de hecho se llama que era la sirena Partenos, y el primer núcleo de la ciudad se llamaba Parténope. De allí la otra película de Sorrentino, Parténope. Entonces hay todo un enredo típicamente mediterráneo. O sea, el Mediterráneo es un mar, pero es el puente de una civilización, así como le definía Ferdinand Brodel
la civilización mediterránea se da a lo largo de siglos, sigue existiendo, y Nápoles está en el centro del Mediterráneo y tiene puntos de contactos también con Troya. Por si acaso, Mateo es napolitano. Eso sí no se hubiese entendido. Bueno, vamos a ir cerrando, Mateo. Muchas gracias por esta deliciosa conversación. Les invitamos a todos los radioescuchas a ir al cine a ver la película. Es una película que se merece verla en pantalla grande, en IMAX, mejor todavía. Y es una película que efectivamente retoma un relato que, a pesar del tiempo, de las traducciones, de las reescrituras, efectivamente sigue diciéndonos mucho de nuestra condición actual, de nuestra condición humana, de nuestros elementos vinculados a conflictos, a política, a el contexto actual de la inhospitalidad que vivimos totalmente, de la guerra, de la inhumanidad. Y efectivamente, como en esta conversación se dieron cuenta, pues tiene aristas culturales, políticas, arqueológicas, sociológicas, históricas, literarias, religiosas. Entonces es una película tremendamente interesante que creo que merece discutirse, merece verse, y está hecha la invitación entonces para nuestros radioescuchas. Así es, te agradezco muchísimo, para mí ha sido un placer. Estos encuentros te dejan únicamente la frustración de que termino, porque me quedaría hablando de esto para horas y horas. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias, Mateo. Hasta la próxima.